La Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial anuncia una próxima huelga ante unas demandas incumplidas por el Poder Judicial. Es un gremio que lleva buen tiempo peleando y bregando por una serie de derechos que no consiguen, que se ofrecen, que se comprometen, pero que no se cumplen. Está con nosotros Saúl Navarro, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, para un poco conocer y aproximarnos a esta problemática. Señor Navarro, bienvenido. Gracias por estar en Nativa. Igualmente, gracias a ustedes por invitarnos. Yo voy a poner, si usted me lo permite, sobre la mesa algunas de las demandas más importantes de la Federación y las comenzamos a desarrollar. Por ejemplo, ustedes dicen que hay que ejecutar 27 millones a favor de los trabajadores administrativos. ¿De qué ejecución estamos hablando? La ley de presupuesto de este año, aprobada en noviembre del año pasado, consideró una partida de 27.600.000 soles a favor del grupo ocupacional CAS, que percibe menos remuneración en el Poder Judicial. Okay. En el Poder Judicial tenemos aproximadamente 10.000 trabajadores contratados bajo este régimen CAS, pero de aquellos, más o menos 3.000 trabajadores perciben remuneraciones por debajo de los 1.950 soles. Okay. Estamos hablando de trabajadores que perciben 1.300 soles, con descuentos de ley 1.100 soles, trabajadores profesionales con 1.100 soles. ¿Dedicados a qué exactamente? Diversas labores, tanto administrativas como jurisdiccionales. Okay. O sea, tenemos trabajadores jurisdiccionales que realizan labor al igual que los trabajadores de planta, que están en el decreto legislativo 728, pero que perciben esta remuneración. Trabajos de alta responsabilidad. Exacto. Va de diversos grupos ocupacionales que realizan labores jurisdiccionales, es decir, directamente con el expediente judicial. Si esto está presupuestado, ¿por qué no ha llegado a los trabajadores CAS? Ya, se aprobó la partida presupuestal, sin embargo se necesita una disposición para poder entregarlo, una disposición legal, en este caso un decreto de urgencia o un decreto supremo del Poder Ejecutivo, para que se pueda aplicar directamente. ¿De Economía en particular? Claro, del Ministerio de Economía. ¿Por qué? La ley del CAS, o sea, la 1057, le prohíbe incrementos directos. Okay. La ley de presupuesto también prohíbe incrementos remunerativos. El artículo 6 de la ley de presupuesto prohíbe incrementos remunerativos. Entonces, lo que se necesita es un decreto para que directamente se les pueda, digamos, asignar ese incremento. ¿Un bono, digamos? Modificarles el presupuesto, es decir, modificarles su contraprestación, porque los trabajadores CAS reciben contraprestación, no remuneración. Entiendo. ¿Para qué? Para que esos trabajadores por lo menos lleguen a percibir 1.950 soles. Okay, ese es en realidad no es la solución al tema, pero es un aliciente. Eso le decir, porque el próximo año no hay 27 millones y no se llega a los 1.900, digamos. Y esto lo conseguimos en una huelga nacional desde el año 2019. Nosotros no realizamos medidas de lucha desde el año 2019, por si acaso. Y en 2019 se consignó en un acta de solución que esos trabajadores iban a percibir 1.950 soles. Okay. Se consiguió el dinero, digamos, por la ley de presupuesto, y desde enero de este año debió de ejecutarse ello para que los trabajadores CAS dejen esos 1.300 soles que están percibiendo. Sin embargo, no se ha emitido la norma, y acá hay una responsabilidad también de la administración actual del Poder Judicial, porque en un convenio colectivo pactado el año pasado, el Poder Judicial se comprometió a solicitar, a presentar el proyecto para generar, digamos, este marco legal y se puede entregar. Hasta la fecha no se ha hecho nada. Pero la solución en el largo plazo es incorporar a los trabajadores CAS al servicio judicial. Vaya, ¿hace cuánto tiempo que no se abre la posibilidad de que entren nuevos trabajadores al Poder Judicial? Fíjese, nosotros no contamos con una ley de carrera, eso es lo resaltante, curioso, ¿no? O sea, el trabajador judicial ingresa, por ejemplo, a laborar como auxiliar, estudiante de Derecho, y en el transcurso de los años obviamente se titula, inclusive recibe, hasta doctorados tenemos trabajadores, pero se queda estancado como auxiliar. No le creo. Porque no hay una ley de carrera, no hay meritocracia, no se puede progresar en la carrera. Entonces se estanca ahí, se queda ahí y se jubila como auxiliar. O en el mejor de los casos, renuncia al Poder Judicial y pasa a ser litigante. ¿No? Muchos trabajadores abandonan el Poder Judicial una vez que se capacitan, porque en realidad el Poder Judicial sirve como capacitación para los abogados. Y una vez sucedido esto, se retiran por la poca el Estado invirtió en las personas y las termina perdiendo, digamos. Como se percibe poca remuneración, no hay ascensos, entonces
renuncian y abren sus estudios de abogados. ¿Y por qué no hay una ley para los trabajadores? De pronto el Congreso lo que tiene miedo es de chocar con la Federación o chocar con los trabajadores judiciales. No tanto así. El Congreso no ha sido el problema, porque el año 2018 se presentó un proyecto de ley de carrera del trabajador judicial. ¿Y qué pasó? Perdón. Lo aprobó el Congreso. El gobierno de entonces de Martín Vizcarra ¿lo observó? Lo observó y se declaró la inconstitucionalidad de la ley por algunos artículos. Y el año pasado, 2022, durante la gestión de la doctora Elvia Barrios, se logró aprobar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una nueva ley de carrera del trabajador jurisdiccional, ya corrigiendo ya esos elementos los déficits, de acuerdo. Los déficits del anterior. ¿Y qué pasó? Y se encuentra en el Congreso de la República, se encuentra en la Comisión de Trabajo. Lo que sucede es que la actual gestión no está, digamos, gestionando nada, no está impulsando la aprobación de ese régimen exclusivo para los trabajadores judiciales. Clarísimo. Vamos con otro elemento que la Federación está planteando para esta medida de fuerza, que es la nivelación de salarios de los trabajadores del régimen laboral CAS con los trabajadores de la 728. Claro, como le decía, los CAS y los 728 en el Poder Judicial realizan la misma labor. A la misma labor, el mismo sueldo. La diferencia es abismal. Claro, eso está amarrado con lo anterior, digamos. Por ejemplo, un notificador judicial en la 728 está en 2.900 soles. Un notificador judicial en el CAS está en 1.300 soles. Solamente para poner de ejemplo. Los secretarios también. Un secretario judicial está más o menos en 4.500 soles. Un secretario judicial CAS está a 2.000 soles. O sea, tenemos una diferencia abismal entre trabajadores que realizan la misma función por estar en regímenes distintos. ¿No? Lo que se busca es, más allá de incorporar progresivamente a los trabajadores al régimen de la 728, lo que se busca es nivelarlos económicamente. Entiendo. Y eso es la propuesta, digamos, que se hizo en alguna oportunidad a través del Poder Judicial, fue rechazada por el Congreso de la República, pero que nosotros buscamos porque en la actualidad, por ejemplo, los nuevos concursos CAS, es decir, hay concursos CAS permanentemente en el Poder Judicial, ingresa personal nuevo ya nivelado ya con el 728. Entiendo. Sin embargo, los digamos, anteriores a este año... Claro, están en desventaja abierta. Exactamente. Ok, clarísimo. Ahora, la ejecución del tercer tramo de la escala remunerativa para los trabajadores del régimen laboral 728 tampoco se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido, exactamente. En el año 2018 se pactó 5 entregables, es decir, se pidió una escala remunerativa nueva y esta, por el costo, obviamente, se pactó en 5 tramos. El primer tramo se entregó el 2018, el segundo el 2019, luego vino la pandemia, obviamente también entendemos ese tema, y la ley de presupuesto de este año 2023 contempla la escala remunerativa, pero también se necesita el decreto supremo que autorice ya la ejecución. Y hasta la fecha, ya estamos en mes de mayo, no se ha cumplido todavía eso. De acuerdo. Sin dejar de reconocer que todas estas reivindicaciones que plantea la Federación son justas, de parte de los trabajadores del Poder Judicial, ¿estarían dispuestos a entrar en un régimen auténticamente meritocrático, que además tenga una política de gestión por resultados? Para mejorar el Poder Judicial, ¿ustedes estarían involucrados en un proceso como ese? Exacto. Por eso es que el proyecto de ley de la Ley de Carrera del Trabajador Jurisdiccional lo que apunta es a ello, a un régimen meritocrático en el cual los trabajadores, los mejores trabajadores más capacitados puedan ir ascendiendo en la carrera. Eso es lo que se busca. Siempre se ha buscado eso porque la labor del trabajador jurisdiccional es distinta a la de otras instituciones del Estado. ¿En qué, por ejemplo? Nosotros somos trabajadores a exclusividad. Es decir, el trabajador judicial no puede realizar labores de ninguna otra índole. Correcto. No es como los demás profesionales del Estado. Claro. Solo perciben su remuneración. ¿Ni educación universitaria dictar? Salvo la educación universitaria, pero no podemos tener 30.000 trabajadores en la educación universitaria. Lógico, no lo entiendo. Añadido a ello es que la autonomía e independencia que debe de gozar el Poder Judicial, no solo los magistrados, sino todos aquellos actores que están involucrados en los procesos judiciales, como los trabajadores, secretarios, auxiliares, personal de apoyo. Se necesita que tenga un régimen especial por cuanto su labor es especial. De acuerdo. Entonces, esa ley lo que genera es eso, una carrera meritocrática. No, interesantísimo. Ojalá pudiese concretarse. Ahora, preguntas más políticas. ¿Cómo ve la Federación el trabajo del actual presidente del Poder Judicial? ¿Cómo lo evalúan?
Bueno, le contaré que hasta la fecha no lo conocemos al doctor Arévalo. No puede ser que no nos haya recibido. No nos ha recibido. Hemos enviado diferentes solicitudes de audiencia, de reuniones. Lo que nosotros no buscamos es ir y saludarlo, sino lo que buscamos es un trabajo conjunto. Lógico. Con los anteriores presidentes del Poder Judicial ¿Qué siempre tal se ha relación? hecho. ¿Sí? Muy buenas relaciones. La anterior gestión de la doctora Elvia Barrios hemos trabajado en forma conjunta, por eso se han conseguido estas asignaciones en el presupuesto. El doctor José Luis Lecaro Jornejo también, una gestión, el doctor Duberlí Rodríguez. Con sus estilos, ¿no es cierto? Pero trabajando en pared con la federación. Exactamente. No pasaban del mes y nos estaban convocando para hacer un trabajo conjunto porque nosotros queremos aportar en la gestión. Pero el doctor Arévalo Vela hasta la fecha no nos recibe. De acuerdo. Solamente se limita a enviarnos documentos o enviarnos emisarios para que nos den información, no sabemos si exacta o solamente para aplacar de alguna manera el reclamo de los trabajadores. ¿Tiene la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial un sesgo político en su formación y en su grupo? Bueno, en realidad todo ciudadano del país debe tener sus tiene derecho a participar en política, de acuerdo. Por supuesto. Pero en el Poder Judicial y en la Federación Nacional lo único que se realiza es política sindical en favor de los trabajadores. Por eso es que cuando nosotros buscamos alguna ley o alguna asignación económica o alguna reivindicación laboral, cuando asistimos al Congreso de la República en el mes de noviembre, por ejemplo, coordinamos con todas las bancadas. No tenemos exclusividad con ninguna. Realizamos esa labor porque creemos que nosotros como parte del pueblo, también porque somos trabajadores del Estado, como parte del pueblo, necesitamos ser atendidos por nuestros representantes en el Congreso. ¿Cree usted que los jóvenes que hoy día estudian Derecho miran al Poder Judicial y al trabajo judicial como una posibilidad interesante de desarrollo? Yo creo que no, porque las remuneraciones del Poder para la responsabilidad que se lleva no amerita, digamos, esa remuneración. Otras entidades del sector justicia están recibiendo mucho más dinero en remuneraciones. Y no se trata solamente de decir que deberíamos de ganar mucho más, sino que nosotros cuando planteamos una escala remunerativa lo hacemos en base a, digamos, la responsabilidad que cada grupo ocupacional lo tiene. Los trabajadores están propensos todo el tiempo a denuncias por retrasos, por retardos. Es un trabajo delicado, sin duda, ¿no? Exacto, pero no solo porque, digamos, sea un tema personal del trabajador, sino porque también las herramientas que se le otorgan al Poder Judicial, al trabajador para realizar su labor, no es la más idónea, ¿no? Tenemos computadoras antiquísimas, sistemas operativos antiguos. Cuando te hacen una capacitación, por ejemplo, en ofimática... Claro, tú dices, ¿no? ¿Pero con qué voy a trabajar? Tú vas a la capacitación de ofimática y te enseñan un sistema operativo moderno. Claro, cuando vas a tu trabajo no lo puedes aplicar porque tienes sistemas operativos antiguos. Es un absurdo, pues. Pero lo más absurdo es que nosotros en nuestro Pliego Nacional de Reclamos hemos pedido que se mejoren las herramientas de trabajo. Sin embargo, la Gerencia de Recursos Humanos nos manifiesta que eso no es materia de negociación colectiva, que eso lo tiene que ver solamente el empleador porque ellos son los que manejan el presupuesto. ¿Y el nivel de capacitaciones al personal, a los trabajadores del Poder Judicial, en qué nivel está? ¿Cómo lo calificaría? El menor presupuesto en capacitación que se otorga en el Poder Judicial es para los trabajadores. Ese es número uno. Y número dos, que los programas de capacitación que se realizan no tienen, digamos, un horizonte. Es decir, se lleva a cabo un congreso, un simposio o un curso taller, pero no tiene relación muchas veces con la labor que realizas. Entonces, me parece que simplemente es para ejecutar el presupuesto. Así es. Inclusive, cada año cuando está por terminar el año, se vienen todas para no devolver presupuesto, digamos, al Tesoro Público, se comienzan a hacer capacitaciones de cualquier cosa. Claro. ¿No? Pues es un clásico. Simplemente para gastarse la plata. O sea, eso de ahí nosotros consideramos, siempre hemos solicitado también nosotros en nuestro pliego de reclamos, que por ejemplo se tome en cuenta al trabajador judicial para la elaboración del plan de capacitación. Sería ideal. En el plan de capacitación está magistrado. Ustedes saben qué necesitan para el trabajo. En el plan de capacitación hay una comisión, está el magistrado, está el vocal superior, está el jefe de personal y no hay representante de los trabajadores en la comisión que va a elaborar esa planificación. No, eso es un error. Preguntas muy puntuales que no sé además si usted tiene los datos, pero ahí se lo dejo, señor Navarro. ¿Los trabajadores del Poder Judicial son más hombres, son más mujeres?
está partido... No tengo el dato exacto, no tengo el dato exacto de ello, pero sí tenemos una buena cantidad de trabajadoras mujeres. Sí. ¿Y qué edades tienen? ¿Es un personal joven? ¿O más bien ya es un personal de muchos años? Bueno, son personas ya adultas, pasadas los 30 años. La mayoría ¿Promedio, diría usted? Promedio de ellos pasados los 30 años, entre los 30 y los 50. Entre los 30 y los 50 años, ok. Sí. Y a nivel de la adquisición de capacidades digitales para poder avanzar en el trabajo, ¿cómo les va con eso? Bueno, nosotros también hemos solicitado actualización de esos sistemas, porque muchas veces el retardo se da porque los sistemas son lentos. No hay una buena capacidad, digamos, de almacenamiento de datos. Ahora que se está aplicando, por ejemplo, el expediente digital. Necesitan... Para descargar el expediente. Velocidad en internet, buenas máquinas. Y no las tienen. No las tenemos. Le cuento algo. En la época de la pandemia, la mayoría de nosotros estuvo laborando en forma remota. ¿Cómo hicieron? Desde tu domicilio. Pero nunca se reconoció, por ejemplo, el internet que tú gastas en tu domicilio. Eso pasó en la luz eléctrica. ¿No? O sea, ni siquiera el equipo informático, ¿no? Se quería prestar equipos informáticos, pero esos equipos informáticos muy antiguos, en realidad no podías asumir tú la responsabilidad de llevártelo a tu casa, porque de repente se malograba en tu casa y el que reparaba tendrías que ser nosotros. De acuerdo. Y a nivel de la lucha contra la corrupción, a nivel de los trabajadores del Poder Judicial, ¿qué lectura tiene, señor Navarro? Nosotros entendemos que eso, bueno, que la corrupción existe en todos los niveles del Estado, inclusive en las empresas privadas, porque hemos visto todos estos escándalos de las constructoras. Pero no es consuelo, ¿no? Claro. Pero también es cierto de que tendemos mucho a generalizar el tema. Okay. ¿No? Nosotros, obviamente, como Federación Defensora de los Derechos de los Trabajadores, no defendemos temas de corrupción, ¿no? Pero, sin embargo, sí debo aclarar que los temas de corrupción más sonados, por los cuales el Poder Judicial tiene una baja aceptación en la población, se deben a los magistrados supremos, cuellos blancos. Es decir, a la labor jurisdiccional. A la labor realizada por los magistrados, ¿no? Más que por los trabajadores. Más que por los trabajadores. O sea, tenemos procesos emblemáticos que los resuelve pues la Corte Suprema, la Corte Superior, y eso es lo que produce que el ciudadano de a pie piense que todo es generalizado. Fíjese este caso de los cuellos blancos del señor Inostroza. Al costado de la oficina del señor Inostroza se encontraba la OCMA, y cómo es que nunca se enteró de nada, ¿no? Eso es lo anecdótico, pero sin embargo la OCMA sí se dedica a viajar por todo el país a rebuscar a los trabajadores a ver si existe algún tema de corrupción. Pero señor Navarro, tampoco podemos decir que es un mito el funcionario o trabajador judicial que te esconde un expediente o que te pide un dinero, digamos. Eso también existe, ¿no es cierto? No lo podemos negar. Claro. En realidad la sociedad peruana como tal está en ese tema, ¿no? Porque para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor. Es como que si no vendieran teléfonos celulares robados, ¿no es cierto? Si no comprara gente teléfonos celulares robados, no se vendiera, nadie los robaría. Y eso sucede también porque la idiosincrasia del peruano es esa, ¿no? Yo necesito que me atiendan antes y produce la corrupción, ¿no? Que no está justificada por nada, ni siquiera por las bajas remuneraciones. Pero sin quitarle razón, el primer llamado a frenar la corrupción es el funcionario. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Estamos de acuerdo en eso. Exacto. Y por eso es que en temas de seguridad, digamos, de este tipo, también se gasta bastante, ¿no? Hay cámaras por todos lados. Hay controles cada vez mayores. Hay control, hay ODECMAS, hay OGMA. O sea, hay una serie de controles que evitan eso, ¿no? Señor Navarro, Nativa está siguiendo de cerca el trabajo de la Federación y el del Poder Judicial. Es un poder del Estado fundamental. A veces los políticos lo tratan como el menor de los poderes, pero es un poder central. Por favor, siéntase a gusto con nosotros de venir a conversar en cualquier momento de estos temas. Para cerrar, por favor. Para cerrar, sí. La Asamblea Nacional de Delegados, que se llevó a cabo el 17 y 18 de mayo, en la cual asistieron todos los sindicatos nacionales, otorgó facultades al Comité Ejecutivo Nacional que presido a efectos de poder evaluar la realización de una medida preventiva para paro nacional de 24 horas, una medida preventiva. ¿Para cuándo? En el mes de junio. Junio. Como nos han otorgado facultades, nosotros evaluamos permanentemente la fecha en la que se pueda dar. Pero para ello, pues, sí invocarle principalmente a nuestra autoridad, al presidente del Poder Judicial, a que dialogue con los trabajadores
para poder llevar a cabo un trabajo conjunto. Ese es el punto de inflexión. Exacto, un trabajo conjunto y poder saber cuál es el horizonte en el que estamos transitando, en la calle que estamos transitando, para llegar a solucionar estos problemas. De acuerdo. Y evitar la paralización del sistema de justicia. No, eso no debe pasar. Seguramente el doctor Arévalo tomará cartas en el asunto. Gracias, señor Navarro. Gracias por haber estado con nosotros.